Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Debería dejar de ver a Pem? Creo que sabes la respuesta. Desde el punto de vista de un amigo, si nunca te atrapó, no será un problema. Como un buen ser humano, deberías dejar ir a Pem. Él no hizo nada malo. Es un tipo muy bueno al que le gustas mucho. Lo trataste como un perro. Cuando lo extrañaste y quisiste abrazarlo, lo atrajiste con un gran bocadillo. Cuando estás aburrida, lo espantas. Él solo puede mover la cola esperándote. ¿Ves la imagen? Estás coqueteando con él, pero ni siquiera te gusta. Pero él es el único con el que tengo esa emoción. Si no fuera él, no lo besaría, porque es la mejor opción. Es guapo, educado y siente algo por ti. Siempre ha estado ahí para ti en tus peores días. Ni siquiera pregunta qué pasó. Siempre está a tu lado. Ahora estaba molesta por sus críticas, como si hubiera hecho todo mal. ¿Qué debo hacer entonces? Tal vez pagarle teniendo relación con él. ¿Puedes hacer eso? Si es él, puedo manejarlo. ¿Puedes amarlo? Yo tenía una imagen de Pan en mi cabeza, como si estuviera tratando de conectar amor con algo. Si olía a vainilla, pensaba en Pam. Si veía un vestido blanco, pensaba en Pam. Si hablaba de amor, pensaba en Pam. No tuve que pensar en la respuesta, yo ya sabía. Sentí un gran peso de culpa en mí. Debía ser una maldición de la que nunca podría salir. ¿Por qué tenía un sentimiento por alguien imposible? No era justo para mí. Ni siquiera puedes responder a eso, no lo hagas. Podría amarlo algún día, mis sentimientos podrían cambiar si tengo relación con él. No tiene nada que ver con una relación física. De lo contrario, los chicos que fueron a una casa de citas las amarían a todas. Solo quieres que él sea su reemplazo. ¿Por qué me empujas a romper con él? Empecé a enojarme. Entonces no vengas a pedirme consejos. Tintán dijo mientras colocaba su barbilla en su mano. Las dos estuvieron en silencio durante mucho tiempo. Ahora estaba molesta porque Tintán nunca se puso de mi lado, pero esa era la forma en que era. A ella no le importaba si yo no estaba de acuerdo y tendría que buscar razones para apoyarme a mí misma. Demasiado estresante, cambiemos de tema. Me di por vencida. Tintán sonrió. ¿De qué deberíamos hablar? Pam, mira esa cara. Acabo de mencionar su nombre y ya actúas como si hubieras recibido un regalo. Ella no puede ver realmente que aún la amas. Me sentí mucho más entusiasmada de hablar sobre Pam. Mi queer me conocía. No, no lo hace. Usó a Pam como escudo. Cada vez que mencionó su nombre, ella siempre tenía alguna reacción. Me gusta un poco eso. ¿Puedo sugerirte algo si realmente quisieras intentar dejar ir a Pem? No confiaba mucho en ella porque parecía que tenía una idea divertida. ¿Qué? Acércate, déjame decirte. Llegué al departamento de Pam porque pedí pasar la noche ahí. El dulce rostro dijo que sí de inmediato. No tenía preguntas sobre nada en absoluto, como si me hubiera estado esperando ansiosamente. Ella todavía usaba su bata blanca de dentista porque había llegado al mismo tiempo. Realmente me volví loca cuando la vi con este vestido, como si supiera que me gustaba. Compré algo de comida para ti cuando supe que estarías aquí. Es bueno que no tenga que comer sola. Llámame si te sientes sola, comeré contigo, te amo. La broma ya no tiene gracia, ¿eh? Con demasiada frecuencia no es divertido. Respondí frotando mi cuello nerviosamente. ¿Estás bien? Te has estado frotando el cuello desde que entraste. Podría ser un mosquito. Sentí picazón. La comida se ve muy bien. Cambié de tema a pesar de que ya me había preparado para eso. Pan me miró tensamente cuando no respondí.
Tocó mi brazo suavemente. ¿Puedo ver? Ella me obligó a quitar el brazo, pero rápidamente me levanté. Debería estar bien si me pongo un poco de bálsamo. ¿Tienes? Creo que lo vi en el botiquín. Caminé hacia el armario y abrí la puerta. Entonces me di cuenta de que el botiquín estaba en el compartimento de arriba al que no podía llegar. Pan se paró detrás de mí, me agarró del hombro y me giró hacia ella. Ella tomó mi cuello y me miró fijamente. La marca roja parecía la picadura de un mosquito, pero ella lo supo de inmediato. El dulce rostro me miró y dijo con voz áspera: «Esto no es una picadura de mosquito, ¿en serio?». Toqué la marca con la mano, pero ella me la quitó de inmediato. «¿Cómo te hiciste esto?». Yo estaba pensando si debería hacer lo que sugirió Tintang. Ese era su plan para ponérselos a Pan, y solo para asegurarse de que no estaba soñando. Cuando Tintang chupó mi cuello, le empujé de inmediato, pero ella fue lo suficientemente rápida como para salirse con la suya con una fuerte carcajada. «Enséñaselo a Pan y pídele un consejo». Sin embargo, pareció funcionar. Mi corazón latía con alegría y miedo al mismo tiempo. ¿Quién hizo esto? Cerré mis ojos y apreté los labios. Pan me agarró del cuello con fuerza. Tuve que tocarle las manos, diciéndole que se relajara. «Te lo diré, pero me estás agarrando del cuello. No puedo respirar». Cuando dije eso, soltó su puño de mí e hizo una gran expresión, pero ella no se alejó de mí. Ahora me sentía como un sospechoso siendo interrogado para saber dónde escondía drogas. «¿Puedo preguntarte algo? Dime y veré si puedo ayudar». Era un juego mental, solo quería decirle la verdad porque no quería que se enojara, pero necesitaba probar aquello. Hice una mueca y señalé mi cuello. «Fue Pem». Silencio.